Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, las bendiciones y la misericordia de Allah esté con ustedes. Jesús, la paz sea con él, en el Islam. Contrario a lo que muchas personas piensan, los musulmanes, aunque no somos cristianos, sí creemos en Jesús. Creemos en él tal como creemos en todos los otros profetas y mensajeros enviados por Dios. Esto se menciona en el libro sagrado para los musulmanes, en el Corán, en el capítulo número 2, verso 136, donde dice lo siguiente traducido al español. Decid, creemos en Dios y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y las 12 tribus, descendientes de los hijos de Jacob, y lo que reveló a Moisés, Jesús y a los profetas. No discriminamos entre ellos y nos sometemos a él. Los musulmanes nos referimos al profeta Jesús, la paz sea con él, con el nombre de Isa, y le decimos, después de su nombre, alayhi salam, que significa traducido al español, la paz sea con él, tal como lo decimos después de mencionar los nombres de los otros profetas de Dios como respeto. El nombre de Jesús ha sido nombrado o mencionado en el Corán alrededor de 25 veces. La concepción de Jesús, la paz sea con él. El Corán confirma el relato bíblico de que Jesús, la paz sea con él, nació de una mujer virgen. Los ángeles vinieron y le informaron que estaba embarazada. Esto se narra en el capítulo número 3 del Corán, en los versos del 45 al 47, donde dice lo siguiente traducido al español. Y cuando uno de los ángeles dijo, María, Dios te anuncia la buena nueva de una palabra procedente de él, cuyo nombre es el Mesías Jesús, hijo de María, que será muy honrado en este mundo, y en el más allá será de los allegados a Dios. Hablará a la gente en la cuna, y cuando sea adulto será de los justos. Señor, dijo María, ¿cómo puedo tener un hijo si no me ha tocado ningún mortal? Así será, dijo, Dios crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, simplemente dice sé y es. Sin embargo, la milagrosa concepción de Jesús, la paz sea con él, no cambió su carácter de ser solamente un ser humano, ya que su creación fue como la creación de Adán, la paz sea con él, quien fue creado sin padre y sin madre. Así lo aclara el Corán en el capítulo número 3, verso número 59, donde dice lo siguiente traducido al español. Por cierto que el ejemplo de Jesús ante Dios es semejante al de Adán, a quien creó de barro, y luego le dijo sé y fue. Es decir, que si bien los musulmanes creemos que Jesús, la paz sea con él, nació de María, su madre, siendo ella virgen sin haber tenido contacto con ningún hombre, simplemente a Dios le bastó con decir sé y fue, Jesús, la paz sea con él, fue concebido. Eso no significa que creamos en él como un hijo literal de Dios o como Dios hijo o que tuviera alguna divinidad por el hecho de que su concepción haya sido milagrosa. Es simplemente él sigue siendo un ser humano, un gran profeta de Dios, claro que sí, pero también podríamos poner el ejemplo de Adán, la paz sea con él, como lo menciona en el Corán. Adán más bien, que ni siquiera tuvo madre, ya que él fue creado sin madre y sin padre, porque simplemente a Dios le basta con decir sé y es. El nacimiento de Jesús, la paz sea con él. María se quedó encinta con el niño milagrosamente y se retiró a un lugar distante, donde esperó el momento del parto. Este acontecimiento está narrado en el capítulo 19 del Corán, en los versos del 22 al 26, donde dice lo siguiente traducido al español. Se quedó encinta y se retiró con él a un lugar apartado, y los dolores del parto la llevaron junto al tronco de la palmera. Ella dijo, ojalá hubiera muerto antes de esto, y así se me hubiera olvidado completamente. Pero el ángel la llamó desde abajo del valle. No te aflijas, tu Señor ha puesto a tus pies un arroyo.
sacude hacia ti el tronco de la palmera, y ésta hará caer sobre ti dátiles frescos y maduros. Come, bebe y conténtate, y cuando veas a algún hombre, dile, he hecho voto de silencio al misericordioso, no hablaré pues hoy con hombre alguno. Los milagros de Jesús, la paz sea con él. El Corán confirma la mayor parte de los milagros indicados también en la Biblia que realizara el profeta Jesús, la paz sea con él, pero menciona otros más que no han sido mencionados en los relatos bíblicos, como por ejemplo, el primer milagro en el Islam que conste desde el profeta Jesús, la paz sea con él, es que él pudo hablar cuando era aún un bebé, ya que luego de que María, su madre, lo dio a luz, la gente la empezó a acusar de haber fornicado. Ella no podía defenderse, ya que se le había indicado por el ángel que debía realizar un voto de silencio. Así que Dios permitió que Jesús, la paz sea con él, siendo solamente un bebé recién nacido, hablara a la gente y defendiera a su madre. Este impresionante acontecimiento está narrado en el capítulo 19 del Corán, en los versos del 27 al 33, donde dice lo siguiente traducido al español. Después regresó a su familia, llevando consigo al niño. Dijeron, «Oh María, en verdad has hecho algo inaudito. Oh hermana de Aarón, tu padre no fue un hombre malvado, ni tu madre una mujer indecente». Entonces ella señaló hacia él, es decir, hacia el niño. Dijeron, «¿Cómo vamos a hablar con quien es todavía un niño en la cuna?» El niño, refiriéndose a Jesús, la paz sea con él, dijo, «En verdad, soy un siervo de Dios. Él me ha entregado la revelación y ha hecho de mí un profeta, y me ha hecho bendito donde quiera que esté, y me ha prescrito la oración y la limosna mientras viva, y que sea bondadoso con mi madre, y no me ha hecho arrogante ni falto de compasión. Y la paz fue conmigo el día en que nací, y será conmigo el día en que muera, y el día en que sea devuelto de nuevo a la vida». Dios le permitió a Jesús, la paz sea con él, realizar algunos milagros que sirvieran como signos para su gente de que él era realmente un profeta de Dios. Es importante reiterar, sin embargo, que Jesús, la paz sea con él, no tenía el poder en absoluto para hacer los milagros por sí mismo, sino que solamente lograba realizarlos con el permiso de Dios. Así está aclarado en el capítulo 5 del Corán, en el verso 110, donde dice lo siguiente traducido al español. Cuando Dios dijo, «Oh Jesús, hijo de María, recuerda la gracia que os concedí a ti y a tu madre, cuando te di fuerzas mediante el Espíritu, es decir, el ángel Gabriel, y hablaste a la gente estando en la cuna y de adulto, y te enseñé la escritura, la sabiduría, la Torá y el Evangelio, y cuando hiciste con arcilla la forma de un pájaro, con mi anuencia. Luego soplaste en él y se convirtió en un pájaro, con mi anuencia. Y curaste al ciego de nacimiento y al leproso, con mi anuencia. Y resucitaste a los muertos, con mi anuencia. Y te protegí de los hijos de Israel cuando te presentaste ante ellos con las evidencias, y los incrédulos de entre ellos dijeron, esto no es más que magia evidente». Entonces, en el Islam, si bien nosotros los musulmanes creemos que ciertamente Jesús, la paz sea con él, realizó algunos milagros, todos estos milagros no venían de él, porque él no tenía poder para realizar milagros por sí mismo. Él es un ser humano, sin poder para hacer todas estas cosas por sí mismo, sino que estos eran milagros que Dios le concedía para poder realizar con el poder de Dios a Jesús, la paz sea con él, para comprobar a la gente de su pueblo que él realmente venía con signos evidentes de que era un profeta de Dios. Así como se le dieron también milagros a otros profetas para que probaran a la gente a la que eran enviados que eran realmente enviados de Dios, como podríamos mencionar el ejemplo del profeta Moisés, la paz sea con él, al quien se le dio, por ejemplo, entre uno de los milagros, era que su vara se convertía en una serpiente, para presentarse ante el faraón con esta evidencia del poder de Dios, porque el poder no viene del ser humano, ya que estos eran profetas seres humanos. El poder del milagro viene estrictamente del Todopoderoso, Dios. La naturaleza de Jesús, la paz sea con él. La revelación coránica afirma que Jesús, la paz sea con él, es un mensajero de Dios y señala también claramente que él es un ser humano. En el Islam, contrario a la creencia popular cristiana, Jesús, la paz sea con él, no es Dios,
ni tampoco es hijo de Dios. Él es solamente un siervo, profeta y mensajero de Dios. Esto está mencionado más de una vez en el Corán. Podemos, por ejemplo, citar en el capítulo número 5 del Corán, en el verso 17, donde dice lo siguiente traducido al español. ¿No creen en realidad quienes dicen, Dios es el Mesías, hijo de María? Di, ¿quién podría impedir a Dios que si él quisiera, hiciera morir al Mesías, hijo de María, a su madre y a todos los de la tierra? De Dios es el dominio de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está. Él crea lo que él quiere. Dios es omnipotente. También, en ese mismo capítulo del Corán, en el capítulo número 5, en otros versos del 72 al 75, dice lo siguiente traducido al español. En verdad, quienes dicen, ciertamente Dios es el Mesías, hijo de María, niegan la verdad cuando el propio Jesús dijo, oh hijos de Israel, adorad solo a Dios, que es mi Señor y también vuestro Señor. Ciertamente a quien atribuya copartícipes a Dios, Él le vedará el paraíso, y tendrá por morada el fuego, y tales malhechores no tendrán quienes auxilie. En verdad quienes dicen, Dios es el tercero en una Trinidad, niegan la verdad, pues no hay más deidad que el Dios único, y a menos que desistan de esa afirmación suya, un doloroso castigo ha de caer sobre quienes de ellos se obstinan en negar la verdad. ¿No van pues a volverse a Dios arrepentidos y a pedirle su perdón? Pues Dios es absolvedor misericordioso. El Mesías, hijo de María, es solo un mensajero, igual que los otros mensajeros que le precedieron, y su madre fue una fiel y veraz creyente. Ambos comían alimentos como el resto de la humanidad. Observa cómo les explicamos las evidencias, y observa, a pesar de esto, cómo se desvían. Entonces, en el Islam, si bien nosotros como musulmanes creemos en Jesús, la paz sea con él, pero creemos en él que es netamente un ser humano, ciertamente un respetado profeta de Dios, pero al final de cuentas sigue siendo un ser humano que comía alimentos como todo ser humano, tenía necesidades humanas igual que todos nosotros, ¿no? Así que no le consideramos ni que él es Dios hijo, ni que él es Dios encarnado, ni que él es hijo de Dios, no. Él es para nosotros un ser humano al que respetamos mucho porque fue un gran profeta de Dios. Hijo de María, a quien también respetamos mucho, su madre, un gran ejemplo de sierva de Dios. El mensaje de Jesús, la paz sea con él. El mensaje de Jesús, la paz sea con él, ha sido llamado en el Corán con el nombre de Injil, que suele ser traducido al español usualmente con la palabra evangelio. Sin embargo, no debemos confundir el mensaje original con el que fue enviado el profeta Jesús, la paz sea con él, con los evangelios contenidos hoy en día en la Biblia, que son evangelios según otras personas, otros autores, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya que ninguno de esos evangelios fue revelado directamente por Jesús, la paz sea con él, sino por otros que ni siquiera lo conocieron personalmente en muchos casos. Si bien el evangelio de la Biblia contiene algunos fragmentos sobre el profeta Jesús, la paz sea con él, en su totalidad su mensaje ha sido alterado y corrompido, hasta el punto que contradice la verdadera revelación que trajo. Por lo tanto, no podemos equiparar hoy en día los evangelios actuales con el Injil original, del que era el mensaje con el que Dios envió al profeta Jesús, la paz sea con él. Nadie sabe dónde se encuentra el verdadero Injil que Dios reveló a Jesús, la paz sea con él. En cuanto al verdadero propósito y contenido del mensaje de Jesús, la paz sea con él, esto ha sido aclarado en el Corán, el cual, a diferencia de las revelaciones anteriores, sí ha sido preservado con su contenido original sin alteración alguna. En el capítulo 5 del Corán, en el verso 46, se menciona que el propósito del Injil, que era el mensaje con el que fue enviado el profeta Jesús, la paz sea con él, es confirmar la Torá, cual fuera la revelación traída anteriormente por el profeta Moisés, la paz sea con él. Esto dice lo siguiente traducido al español, repito, en el capítulo 5 del Corán, en el verso 46. Hicimos que le sucediera a los profetas de los hijos de Israel, Jesús, hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. Le revelamos el Injil, en el que hay guía y luz, como confirmación de lo que ya había en la Torá. El mensaje de Jesús, la paz sea con él, al igual que todos los profetas anteriores, llamaba a la adoración única a Dios. Así se narra en el capítulo 3 del Corán, en el verso 51, donde dice lo siguiente traducido al español. Dios es mi Señor y Señor vuestro. Servidle, pues,
Esto es una vía recta. Asimismo, en su mensaje del Injil, Jesús, la paz sea con él, anunció la venida del siguiente profeta, el profeta Muhammad. Paz y bendiciones de Dios sean con él. Esto consta en el capítulo 61 del Corán, en el verso número 6, donde dice lo siguiente traducido al español. Cuando Jesús, hijo de María, dijo: «Oh hijos de Israel, yo soy el mensajero de Dios, enviado a vosotros para corroborar la Torá y anunciar a un mensajero que vendrá después de mí, llamado Ahmad». Este era uno de los nombres del profeta Muhammad. Los discípulos de Jesús, la paz sea con él. El Corán menciona que Jesús, la paz sea con él, tuvo ciertamente discípulos, seguidores, tal como se cree en el cristianismo. Sin embargo, no se menciona cuáles eran específicamente sus nombres ni sus números, pero en general se los conoce como al-Hawariyun. Podemos encontrar en el capítulo 3 del Corán, en el verso 52, información al respecto, donde traducido al español dice lo siguiente. Jesús dijo: «¿Quiénes serán mis auxiliares en la causa de Dios?». Los discípulos dijeron: «Nosotros somos los auxiliares de Dios, creemos en Dios, sé testigo de nuestra sumisión», es decir, sé testigos de que somos musulmanes. También en el capítulo 5 del Corán, en los versos del 112 al 115, se habla sobre una cena que tuvo una importancia muy particular por lo que pasó en ella. Dice lo siguiente en esta parte del Corán traducido al español. Jesús, hijo de María, le dijeron sus discípulos: ¿puede tu Señor hacer que nos baje del cielo una mesa servida? Jesús dijo: temed a Dios si sois creyentes. Ellos dijeron: queremos comer de ella, así nuestros corazones se tranquilizarán, sabremos que nos has hablado verdad y podremos ser testigos de ella. Dijo Jesús, hijo de María: Dios, Señor nuestro, haz que nos baje del cielo una mesa servida, que sea para nosotros, el primero como el último, motivo de regocijo y signo venido de ti. Provéenos del sustento necesario, tú que eres el mejor de los proveedores. Dijo Dios: sí, voy a hacer que os baje, pero si uno de vosotros después de eso no cree, le castigaré como no he castigado a nadie en el mundo. Entonces, efectivamente, en el Islam creemos que ciertamente Jesús, la paz sea con él, tuvo seguidores o ayudantes en su misión, ¿verdad? En llamar a la adoración única a Dios, ¿no? No sabemos exactamente cuántos eran, no sabemos exactamente quiénes eran, pero sabemos que existían, que acudieron al llamado del profeta Jesús, la paz sea con él, en la causa de Dios. En cuanto a esta cena en particular que acabamos de mencionar y que está mencionada en el Corán, su importancia es porque el milagro que ocurre, ¿no? Los discípulos solicitan a Jesús, la paz sea con él, que le pidiera a Dios que descendiera una mesa servida, como un signo para que afianzaran en sus corazones el hecho de que realmente están siguiendo a un profeta de Dios y que realmente están en el camino recto, ¿no? Entonces, efectivamente, Dios les baja la mesa servida. De ahí que el capítulo 5 del Corán lleve justamente ese nombre, el nombre de la mesa servida. Ahora bien, ¿qué pasó entonces con los discípulos de Jesús una vez que Jesús cumpliera su misión en su primera venida a la tierra? Bueno, no tenemos mucha información al respecto, muchos detalles, pero en un tafsir, que es una explicación de los versos del Corán, de un autor muy conocido y muy respetado llamado Ibn Kathir, él, al explicar en cuanto a la situación con los discípulos de Jesús, la paz sea con él, nos menciona una narración de Ibn Abbas que dice lo siguiente, ¿no? Da la siguiente posibilidad de lo que pudo haber pasado con los discípulos de Jesús, la paz sea con él. Dice aquí: algunos de los discípulos de Jesús, la paz sea con él, lo negaron 12 veces después de que habían creído en él. Ellos entonces se dividieron en 3 grupos. Un grupo, los jacobitas, dijo: Dios permaneció con nosotros tanto como quiso y entonces ascendió al cielo. Otro grupo, al que llamaremos los nestorianos, dijo: el Hijo de Dios estuvo con nosotros tanto como él quiso y Dios lo tomó al cielo. Otro grupo, los musulmanes, dijo: el siervo y mensajero de Dios permaneció con nosotros tanto como Dios quiso y entonces Dios lo tomó a él. Los 2 grupos de no creyentes se aliaron en contra del grupo de musulmanes y los mataron. Desde que eso pasó,
el Islam se mantuvo velado hasta que Dios envió al profeta Muhammad. Entonces lo que menciona aquí es que posiblemente pues los discípulos eventualmente se dividieron en tres grupos. El primer grupo que mencionaba o se refería a Jesús como Dios, el otro grupo se refería a Jesús como hijo de Dios, y el tercer grupo que se refería a Jesús de acuerdo a su verdadera naturaleza como un siervo y mensajero de Dios, ¿no? Los dos primeros grupos, de acuerdo a esta narración, habrían acabado con el tercer grupo, que era el que mencionaba la verdad sobre la naturaleza humana de Jesús, la paz sea con él, y pues desde ahí esto estuvo, digamos, no aclarado hasta que finalmente cuando el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de la sean con él, viene pues al mundo. Todo esto queda aclarado en la última revelación divina, que es el Corán, ¿no? ¿Qué pasó realmente con Jesús? ¿Quién era Jesús? Repito, Jesús, la paz sea con él, para nosotros los musulmanes es un profeta muy respetado del Islam, un profeta de Dios, cuyo mensaje siempre fue el de llamar a su pueblo a adorar solamente a Dios y de corroborar ciertamente el mensaje anterior revelado por el profeta Moisés, que era la Torá. Ahora bien, ¿qué pensamos nosotros los musulmanes o cuál es nuestra creencia en cuanto a la muerte y crucifixión de Jesús? Y lo digo como signo de pregunta porque realmente no es una afirmación para nosotros, ¿no? Contrario a la creencia cristiana, el Corán aclara que Jesús, la paz sea con él, no murió ni fue crucificado, sino que más bien otro murió en su lugar. Esto está afirmado por Dios en el capítulo 4 del Corán, en el verso 157, donde dice lo siguiente traducido al español. Y por haber dicho, nosotros matamos al Mesías, hijo de María, mensajero de Dios. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro, a quien mataron en su lugar. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas, pues con toda certeza no lo mataron. Entonces, para nosotros los musulmanes, claramente como lo dice Dios en el Corán, Jesús, la paz sea con él, no murió en la cruz, sino que más bien otro murió en su lugar, al que pensaron que era él, ¿no? Y a ese pues lo mataron y empezaron a decir que habían matado a Jesús, la paz sea con él, ¿no? Ahora bien, se desconoce específicamente quién murió en el lugar de Jesús, la paz sea con él, pero encontramos algunos detalles al respecto de este acontecimiento, también en el Tafsir, que es una explicación, un libro de explicación de los versos del Corán, del autor Ibn Kathir. Él menciona con respecto a este versículo en su explicación una narración de Ibn Abi Hatim, que indicó que Ibn Abbas dijo lo siguiente, ¿no? Entonces esto es lo que posiblemente podría haber pasado. Dice, justo antes de que Dios elevara a Jesús a los cielos, Jesús fue hacia sus discípulos, los cuales eran 12 dentro de la casa. Cuando él llegó, de su cabello goteaba agua, y él dijo, algunos de entre ustedes que me negarán 12 veces, después de que han creído en mí. Entonces preguntó, ¿quién se ofrece voluntariamente a tener mi apariencia y a morir en mi lugar? Él estará conmigo en el paraíso. Uno de los discípulos más jóvenes de entre ellos se ofreció, y Jesús le pidió que se siente. Jesús otra vez pidió un voluntario, y el joven siguió ofreciéndose, y Jesús le pidió que se sentara. Entonces, cuando el joven hombre se ofreció otra vez, Jesús, la paz sea con él, le dijo, tú serás ese hombre. Y la apariencia de Jesús fue dada a ese hombre mientras Jesús era ascendido al cielo de un hueco de la casa. Cuando los judíos vinieron a buscar a Jesús, encontraron a ese joven hombre y lo crucificaron, pensando que era él, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar un poquito en cuanto de la ascensión de Jesús, la paz sea con él, a los cielos. Como queda claro en los puestos anteriormente, ¿verdad? Jesús, la paz sea con él, no murió, de acuerdo a lo que nosotros creemos como musulmanes, él no murió, sino que lo que pasó con él fue que Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma. Esto ha sido mencionado en el capítulo 4 del Corán, en el verso 158, donde traducido al español dice lo siguiente, Dios lo ascendió al cielo en cuerpo y alma, Dios es poderoso, sabio. Nuevamente recurrimos al Tafsir, al libro de explicación del Corán del autor Ibn Kathir, donde él explica con respecto a esto, que luego de que Jesús, la paz sea con él, asignó al joven hombre que tomaría su lugar, el techo de la casa en la que se encontraban se abrió, y Jesús, la paz sea con él, fue puesto a dormir y fue ascendido al cielo dormido. Los musulmanes creemos entonces que Jesús, la paz sea con él, está en el cielo, en cuerpo y alma, o sea, vivo.
Y de acuerdo a lo dicho por el profeta Muhammad, la paz sea con él, Jesús, la paz sea con él, estaría en el segundo cielo, posiblemente, pues fue allí donde el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, lo encontró cuando tuvo un evento milagroso, digámoslo así, en el que se prescribieron las 5 oraciones diarias para los musulmanes. Hay un evento muy importante para nosotros los musulmanes que lo conocemos como la Isra, traducido al español tal vez como el viaje o la jornada nocturna. Es un evento en el que el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, fue ascendido al cielo y se le indicó el establecimiento de las 5 oraciones diarias para los musulmanes. Es una narración larga la de este evento, pero vamos a mencionar específicamente aquel fragmento en el que el profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, menciona justamente su encuentro con el profeta Jesús, la paz sea con él. Este fragmento dice lo siguiente: durante la ascensión conocí a Jesús, o encontré a Jesús, en el segundo cielo. Lo encontré de estatura mediana, blanco rojizo. Su cuerpo estaba tan limpio y claro que parecía como si acabara de hacer el ghusl, es decir, como si acabara de tomar un baño, ¿no? Entonces aclaramos que para nosotros los musulmanes, Jesús, la paz sea con él, fue ascendido al cielo vivo, porque no murió, porque no fue ni crucificado, ni murió en la cruz, ni nada de eso, sino que él fue ascendido al cielo vivo, porque Dios pues le libró de morir en manos de sus enemigos, ¿no? Entonces le ascendió al cielo y pues, ¿por qué se encuentra él todavía para nosotros de cuando esta creencia vivo? Porque Dios le ha asignado al profeta Jesús, la paz sea con él, 2 venidas al mundo. La primera venida, que ya hablamos de ella en toda esta primera parte, pero hay una segunda venida que el profeta Jesús, la paz sea con él, tiene que cumplir, y pues en esta segunda venida él tiene una segunda misión, ¿no? Un poco diferente a la primera. Entonces vamos a hablar acerca de esto, ¿no? La segunda venida de Jesús, la paz sea con él. Las enseñanzas del Islam aseguran la segunda venida de Jesús, la paz sea con él, antes del día del juicio final. O sea, nosotros los musulmanes creemos ciertamente que va a haber una segunda venida del profeta Jesús, la paz sea con él, justo antes del día del juicio final. Es decir, esta venida de Jesús, la paz sea con él al mundo, es parte de los signos de la cercanía del final de los tiempos, ¿no? Signos que indican que se acerca ya el día del juicio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como constancia en el capítulo 4 del Corán, que dice en el verso 159 lo siguiente, traducido al español: entre la gente de la gente de la escritura son los judíos y los cristianos. Entre la gente de la escritura, es decir, los judíos y los cristianos, no habrá nadie que no crea en él antes de su muerte. El día de la resurrección servirá de testigo contra ellos. Esto significa que en su segunda venida, la gente del libro, es decir, judíos y cristianos, creerán en Jesús, la paz sea con él, antes de su muerte, ya que su muerte solamente se dará luego de su segunda venida, pues Jesús, la paz sea con él, no murió crucificado en su primera venida, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? La segunda venida de Jesús, la paz sea con él, constituye uno de los signos mayores antes del día del juicio final. Esto está claramente indicado en la siguiente narración que mencionara el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, quien dijo lo siguiente al respecto: la última hora, es decir, el día del juicio, no vendrá hasta que vean el descenso de Jesús, hijo de María. Es una narración transmitida por Muslim. En el descenso de la segunda venida de Jesús, la paz sea con él, el descenso, de la segunda venida de Jesús, la paz sea con él, está descrito con más detalles también en otra narración del profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, donde dice lo siguiente: Dios enviará al Mesías, hijo de María, que descenderá en el minarete blanco en el lado este de Damasco, usando 2 prendas, ligeramente teñidas con azafrán, sus manos apoyadas en las alas de 2 ángeles. Cuando baje su cabeza, gotas de sudor caerán de ella, y cuando la levante, gotas como perlas se dispersarán de ella. Todos los no creyentes que lo huelan morirán, y su aliento llegará tan lejos como él sea capaz de ver. Eso es transmitido también por Muslim. En otra narración se nos indica también lo que sucederá después de este descenso. Concretamente, su segunda venida, Jesús, la paz sea con él, tiene varias funciones. La primera de ellas, podríamos decirlo así, una de las más importantes tal vez, es el de acabar o eliminar con el Dajjal. El Dajjal es, traducido al español, lo podríamos traducir como el anticristo o como el falso Mesías, ¿no?
Esas son formas en las que podemos traducirlo al español, ¿no? Nosotros le conocemos en el Islam como el Dajjal. Pero la gente lo suele traducir como anticristo, ¿no? Se nos menciona una narración al respecto de esto, ¿no? Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, reportó lo siguiente. Mientras que ellos, el ejército musulmán, está preparándose para luchar o están formando las filas, entonces la ikama, que es el segundo llamado para el comienzo de la oración, será realizado. Jesús, hijo de María, entonces descenderá y los dirigirá en la oración. Entonces, cuando el enemigo de Dios, es decir, el anticristo, el Dajjal, vea a Jesús, no pase con él, se disolverá como la sal en el agua. Si Jesús lo dejara, él se disolvería completamente. Pero Dios lo matará al anticristo por manos de Jesús, y él les mostrará la sangre del Dajjal, del anticristo, en su lanza. Es una narración transmitida por Muslim. Hay también otra narración registrada en el Sunan Ibn Maya, es un sahih de Ibn Yusayma y Mustadrak al-Hakim, donde se narra de Abu Umama, con un isnad sahih, que el profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo lo siguiente. Su líder, es decir, el líder de los musulmanes que se están preparando para luchar contra el anticristo, contra el Dajjal, que será el imán Mahdi, será un hombre virtuoso. Cuando él se haya adelantado para dirigirlos en la oración del Fajr, que es la primera oración del alba, del día, Jesús, hijo de María, descenderá. El imán es la persona que dirige la oración, retrocederá para que Jesús pueda adelantarse y dirigir la oración. Jesús pondrá entonces su mano en sus hombros y le dirá, ve adelante y dirige la oración, ya que la ikama, la segunda llamada a la oración, fue realizada para que tú la dirijas. Entonces, el imán los dirigirá en la oración, y cuando haya terminado, Jesús dirá, abrid las puertas. Ellos las abrirán, y detrás de estas estará el Dajjal, el anticristo, acompañado por 70.000 judíos, todos ellos empuñando espadas adornadas. Cuando el Dajjal, el anticristo, lo vea, empezará a disolverse como la sal en el agua y escapará. Jesús lo alcanzará en la puerta oriental de Lut o Hud, que es una conocida ciudad en Palestina cerca de Ramla, y lo matará. Otro acontecimiento importante de mencionar, que tendrá lugar durante la segunda venida de Jesús, la paz con él, es la liberación de dos tribus que causan gran corrupción en la tierra, conocidas como en español como Gog y Magog. Y en el Islam, en el Corán, se los conoce por los nombres de Yajuj y Majuj, que son dos tribus de incrédulos que solían esparcir el mal en la tierra, por lo que Dios le ordenó a uno de sus siervos, Dul-Qarnayn, encerrarlos en una barrera, donde se los ha mantenido recluidos, siempre ellos tratando de salir sin éxito, hasta que después de que Jesús, la paz con él, mate al anticristo, al Dajjal, al falso Mesías, Dios les permitirá salir a Gog y Magog y causarán destrucción y corrupción en la tierra. Y le ordenará a Jesús, la paz con él, llevar a los creyentes al monte Tur, que es decir, el monte Sinaí, para refugiarse, tal como se registra en la siguiente narración. Dios revelará a Jesús, hijo de María, lo siguiente. He traído gente de entre mis criaturas contra las que nadie será capaz de luchar. Toma a mis adoradores de forma segura al monte Tur. Eso consta en una narración transmitida por Muslim. Jesús, la paz con él, y los demás creyentes musulmanes suplicarán a Dios que destruya a las tribus de Gog y Magog, y Dios así lo hará enviando gusanos que comerán sus cuellos. Así está registrado en la siguiente narración. Jesús y sus compañeros le rogarán a Dios, y Dios enviará contra ellos, es decir, contra Gog y Magog, gusanos que tagarán sus cuellos, y por la mañana todos perecerán como uno. Eso consta en una narración transmitida por Muslim. Una vez que hayan muerto las tribus de Gog y Magog, la tierra estará llena de sus cadáveres, y el hedor de sus cuerpos en descomposición. Por lo que una vez más, Jesús, la paz sea con él, y los demás creyentes suplicarán a Dios por esta situación, por lo que él enviará unas aves que llevarán los cadáveres al mar. Entonces caerá una lluvia que limpiará la tierra de su hedor. Jesús, la paz sea con él, en su segunda venida, cabe aclarar que no se desempeñará como profeta, sino como un líder de la umma, de la comunidad de musulmanes, a la cual él gobernará de acuerdo a la última revelación divina, que es el Corán, y de acuerdo a la Sunna. Las sunnas son los ejemplos, la tradición, los dichos, todas las prácticas de vida, las enseñanzas, en otras palabras, podemos decirlo así, del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, dijo que el profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo lo siguiente: ¿qué van a hacer cuando descienda el Hijo de María entre ustedes y los dirija como uno de ustedes?
Ibn Abi Dhib, bajo la autoridad de Abu Huraira, narró como su líder entre ustedes. Ibn Abi Dhib dijo: ¿sabes lo que significan las palabras y los dirija como uno de ustedes? Yo contesté: explícame. Él dijo: los dirigirá según el libro de tu Señor, es decir, el Corán, y según la sunna de tu mensajero Muhammad, que Dios lo bendiga y le dé la paz. Es una narración transmitida por Muslim. Entonces, hasta aquí lo que podemos ir resumiendo es que Jesús en su segunda venida, Jesús la paz con él en su segunda venida, él pues viene primeramente a eliminar el anticristo, el Dajjal, ¿no? O el falso Mesías, como lo queramos traducir. Luego de esto, pues, habrá una gran tribulación en la tierra, pues se librarán de una barrera en la que están recluidos dos tribus conocidas como Gog y Magog, o Yajuj y Majuj en el Corán. Estas tribus pues son bastante corruptas, causarán mucha corrupción en la tierra. Dios le indicará a Jesús, la paz sea con él, que lleve a él y todos los creyentes se refugien en el tope del monte Tur, que es el monte Sinaí. Entonces le pedirán pues a Dios que les ayude contra esta tribulación. Entonces gusanos comerán los cuellos de estas tribus corruptas, así ellos morirán. Y luego pues Jesús le pedirá nuevamente a Dios para que se encargue pues del hedor que queda después de los cadáveres, ¿no?, de estas tribus corruptas, y se limpiará la tierra, pues habrá una lluvia que limpiará la tierra y se limpiará todo este hedor, todo este olor por los cadáveres de estas tribus de Gog y Magog. Y entonces pues entre las otras cosas que se nos mencionan es que en su segunda venida Jesús, la paz sea con él, no viene en su rol de profeta. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro, especialmente para quienes somos musulmanes, porque nosotros como musulmanes creemos en todos los profetas de Dios, ¿verdad? Pero creemos que el último profeta que Dios envió fue el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Entonces, para nosotros el último mensajero, el último profeta de Dios ya fue enviado y fue el profeta Muhammad, paz y bendiciones con él, que viniera después del profeta Jesús, la paz con él, ¿verdad? Ahora bien, el profeta Jesús, la paz con él, en su segunda venida, entonces no viene otra vez como profeta, porque ya el Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, fue el último profeta y el sello de los profetas de Dios, ¿verdad? Entonces, el profeta Jesús, la paz con él, no viene otra vez a ser como profeta, no viene a traer una nueva revelación divina, no. Él viene a ser parte de la comunidad de musulmanes, a liderar esta comunidad, a ser parte de esta comunidad de acuerdo a la última revelación divina, ¿verdad? Que fue el Corán, que es el Corán, mejor dicho, y de acuerdo a las enseñanzas del último profeta de Dios, que fue el profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él. Entonces, esto valga la pena aclararlo, porque no hay que confundirse. Jesús, la paz sea con él, viene en su segunda venida no en rol de profeta, no, sino que viene a cumplir con ciertas misiones, ya mencionamos algunas de ellas, y a ser parte de esta comunidad de musulmanes y a liderar la comunidad de musulmanes de acuerdo a la última revelación divina, porque nosotros no creemos que va a haber más revelaciones nuevas, sino que el Corán fue la última revelación divina y que el profeta Muhammad fue el último profeta enviado por Dios, ¿verdad? Entonces eso valga la pena aclararlo, ¿no? Entonces básicamente el profeta Jesús, la paz sea con él, en su segunda venida viene a ser parte de la comunidad de musulmanes. Ahora bien, con todos estos acontecimientos dándose, ¿no?, en la tierra, quedará claro que la única religión verdadera es el Islam, es el sometimiento a la voluntad de Dios. Encontramos más información en otras narraciones en las que se nos menciona también que Jesús, la paz sea con él, acabará con las cruces, es decir, el símbolo de que realmente él no murió en la cruz, por ejemplo. Se acabará también con el ganado porcino, ya que muchos de los cristianos hoy en día comen cerdo, pero en realidad Jesús, la paz sea con él, nunca mencionó directamente que hay que comer cerdo. Más bien en la Biblia constan hasta hoy en día menciones de la prohibición de comer el ganado porcino. Entonces acabará él con la consumpción del ganado porcino cuando venga su segunda venida. No habrá necesidad también del impuesto de protección, no habrá enemistad, reinará la paz y la abundancia en la tierra. También se nos indica que Jesús, la paz sea con él, en su segunda venida, como todo ser humano normal, se casará, tendrá hijos y como todo musulmán más, realizará la peregrinación a Meca y finalmente pues en su debido momento le tocará fallecer, le tocará morir, ¿verdad? Cuando él fallezca, cuando él muera, los musulmanes rezaremos su oración fúnebre y él será enterrado junto al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, nos menciona en una narración
que el profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo lo siguiente en una narración. Los profetas son como hermanos, tienen diferentes madres, pero su religión es una sola. Yo soy el más cercano de todas las gentes a Jesús, hijo de María, porque no hay otro profeta entre él y yo. Él volverá a venir y cuando lo vean lo reconocerá. Él es de estatura media y su color de piel es entre rojo y blanco. Estará usando 2 prendas de vestir y su cabello parecerá estar mojado. Romperá la cruz, eliminará el ganado porcino, abolirá la yizia e invitará a la gente al Islam. En este tiempo, Dios terminará todas las religiones y sectas aparte del Islam y va a destruir al Dayal, al anticristo. Luego habrá paz y seguridad sobre la tierra. Los leones y los camellos comerán del mismo pasto, tigres con ganado y lobos con ovejas. Los niños podrán jugar con serpientes sin que éstas les hagan daño. Jesús se quedará en la tierra por 40 años en su segunda venida. Luego morirá y los musulmanes rezarán por él. Es decir, que al morir, pues rezaremos oración fúnebre, ¿no? Esta narración está transmitida por el imán Ahmad ibn Hanbal en su Musnad 2406. También en otra narración, Abu Huraira, que Dios esté complacido con él, dijo que el mensajero de Dios, el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo lo siguiente: por Dios en cuyas manos está mi alma, que el Hijo de María pronto descenderá entre vosotros como un juez justo. Él romperá todas las cruces, eliminará el ganado porcino y abolirá el yizia, impuesto de protección, que pagan los no musulmanes cuando viven en gobiernos islámicos. La riqueza se esparcirá de tal forma que nadie la aceptará, y una postración a Dios en oración será mejor que el mundo entero y todo lo que contiene. Esta es una narración transmitida en Al-Bukhari. Entonces, aquí menciona algunas cuestiones que ya indicamos anteriormente, ¿verdad? El rompimiento de las cruces, porque se quedará claro que él no murió en la cruz, la eliminación del ganado porcino, porque él nunca permitió pues la consumpción del ganado porcino. Habrá tanta riqueza en la tierra que nadie tendrá necesidad de aceptar caridad, y una postración a Dios en oración será mejor que el mundo entero y todo lo que contiene. Otra narración nos indica también otros eventos o otras cosas que tendrán lugar en la segunda venida de Jesús, la paz con él. Dice aquí: el rencor, el odio y los celos mutuos de uno hacia el otro van a desaparecer, y cuando él, es decir Jesús, convoque a la gente a aceptar la riqueza, nadie lo aceptará porque no habrá necesidad de ella. Entonces aquí se nos menciona, lo que podemos recalcar aquí es que no va a haber rencor, odio ni celos mutuos entre las personas, y que va a haber, otra vez menciona el asunto de tanta riqueza que nadie tendrá necesidad de aceptar caridad. En otra narración se indica lo siguiente: el profeta Muhammad, paz y bendiciones con él, dijo lo siguiente: por aquel en cuyas manos está mi vida, que el Hijo de María ciertamente invocará el nombre de Dios en el Hajj, en la peregrinación mayor a Meca, o en la Umra, que es la peregrinación menor a Meca, o en ambos en el valle de Rauha, un valle cerca de Medina. Es decir, aquí lo que se nos menciona, este es un hadith, una narración transmitida por Muslim. Aquí lo que se nos menciona es que como todo musulmán, él realizará pues su peregrinación a Meca también, en su segunda venida. Otra narración menciona que Abdullah ibn Umar reportó que el profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo lo siguiente: Jesús, hijo de María, descenderá a la tierra, contraerá matrimonio, tendrá hijos y permanecerá 45 años, después de los cuales morirá y será enterrado a mi lado en la tumba. Entonces Jesús y yo nos levantaremos de una tumba única entre Abu Bakr y Umar. Abu Bakr y Umar eran grandes compañeros contemporáneos del profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él. Ok. Ahora vamos a hablar acerca de qué va a pasar en el día del juicio. En el día del juicio, cuando Jesús, la paz con él, tenga que dar cuentas a Dios de haber realizado su misión, ¿verdad?, en la tierra, ¿no? En el día de la resurrección, Jesús, la paz con él, estará enfrente de Dios. Dios le preguntará sobre qué mensaje le dio Jesús a la tribu de Israel. Y Jesús, la paz con él, responderá que les enseñó el mensaje de la adoración única a Dios. No les enseñó ni a adorarlo a él mismo ni a su madre María. Así está narrado en el capítulo 5 del Corán, en los versos del 116 al 118, donde dice lo siguiente traducido al español. Y cuando dijo Dios: Jesús, hijo de María, ¿eres tú quien ha dicho a los hombres tomadnos a mí y a mi madre como dioses, además de tomar a Dios? Dijo Jesús: Gloria a ti, ¿cómo voy a decir algo de que no tengo por verdad?
Si lo hubiera dicho, tú lo habrías sabido. Tú sabes lo que hay en mí, pero yo no sé lo que hay en ti. Tú eres quien conoce a fondo las cosas ocultas. No les he dicho más que lo que tú me has ordenado. Adorad a Dios mi Señor y Señor vuestro. Fui testigo de ellos mientras estuve entre ellos, pero después de llamarme a ti fuiste tú quien les vigiló. Tú eres testigo de todo. Si les castigas son tus siervos, y si les perdonas, tú eres el poderoso sabio. Entonces básicamente lo que menciona es que en el día del juicio Dios le preguntará a Jesús en su rendición de cuentas si les ha dicho a la gente que le adoren a él y a María. Y Jesús, la paz sea con él, le va a decir a Dios que no, que tú sabes que yo no he dicho eso, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, lo que les transmitió, Jesús transmitió en su mensaje: adorad a Dios mi Señor y Señor vuestro. Y eso consta hasta en partes de la Biblia, cuando se le preguntaba al profeta Jesús, la paz sea con él, el mandamiento más importante que mencionaba él, el amor y la adoración a Dios sobre todas las cosas. Entonces, jamás Jesús, la paz sea con él, dijo: adórenme a mí, yo que soy Jesús, o récenme a mí, o adoren a María, recen una Ave María. No, Jesús, la paz sea con él, siempre llamando a la gente a adorar a Dios, al Creador. Ese es el mensaje claro de Jesús, la paz sea con él. Ahora bien, para finalizar, entonces vamos a resumir la misión de Jesús, la paz sea con él, ¿verdad? Jesús, la paz sea con él, tiene entonces dos misiones o dos funciones o dos roles, ¿verdad? El primero en su primera venida, obviamente, y luego hay otro en su segunda venida, ¿verdad? En su primera venida, su primera función en su primera venida, antes de que Dios lo ascendiera a los cielos, fue como la de cualquier otro profeta: transmitir el mensaje de Dios, ¿verdad? Su mensaje lo llamamos en el Islam como el Injil. Algunas personas lo traducen con la palabra al español de evangelio, ¿no? Este mensaje era para confirmar la Torá, que fue el mensaje traído anteriormente a la tribu de Israel por el profeta Moisés, la paz sea con él. Así está narrado en el Corán, en el capítulo 61, verso 6, donde dice lo siguiente, traducido al español: y cuando Jesús, hijo de María, dijo: oh hijos de Israel, yo soy el mensajero de Dios, enviado a vosotros para corroborar la Torá. Entonces, en su primera venida, Jesús, la paz sea con él, viene enviado específicamente a una nación, a los hijos de Israel, a la tribu de Israel, y viene con el mensaje del Injil. Algunas personas lo traducen como el Evangelio, pero repito, no confundamos con el Evangelio de hoy en día de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, porque eso no son evangelios según Jesús, la paz sea con él, sino según estos otros autores, ¿no? Supuestamente, ¿no? Porque hay un debate en cuanto a quiénes son los autores reales de los evangelios, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, Jesús, la paz sea con él, cuando él vino en su primera venida a la tribu, a los hijos de Israel, él pues corroboró con su mensaje la Torá, que era el mensaje previo que trajo el profeta Moisés, la paz sea con él, y siempre este mensaje, siempre llamando a la gente a adorar solamente a Dios, ¿verdad? Eso en su primera venida. En su segunda venida, en cambio, en su segunda venida, tendrá su segunda función o misión. Jesús, la paz sea con él, ya no viene en su segunda venida como profeta, sino que viene como un líder para la comunidad de musulmanes, para la comunidad de creyentes, que gobernará de acuerdo a la ley islámica, de acuerdo al Corán, que es la última revelación divina, y de acuerdo a la Sunna o las enseñanzas del profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él. En esta segunda venida él tiene varias misiones, entre ellas, por ejemplo, también el eliminar al anticristo, al Dayjal, que le conocemos, ¿verdad? O falso Mesías. Romperá las cruces, ¿verdad? Acabará con la consumpción del ganado porcino, acabará con los cerdos, los eliminará, y conducirá a los creyentes a un monte para estar a salvo de Yajuj y Majuj, que ya mencionamos que son, traducidos al español, se los traduce como Gog y Magog, que son unas tribus que causan gran corrupción en la tierra, ¿no? Estos están dentro de una barrera, pero serán liberados en el tiempo de Jesús, la paz sea con él, en su segunda venida. Y estas tribus pues causan mucha destrucción a la tierra, así que Jesús, la paz sea con él, pues llevará a los creyentes hasta el monte Tur, como Dios le ha indicado, hasta que Dios destruya a estas tribus corruptoras, ¿no? Jesús, la paz sea con él, en su segunda venida, repito, no trae él ningún nuevo mensaje ni ninguna nueva revelación divina, sino que esta vez viene a aplicar el mensaje del Corán, que es el mensaje del Islam, y la Sunna, las enseñanzas del profeta Muhammad, paz y bendiciones de Dios sean con él, que fue el último y el sello de los profetas de Dios. Entonces, esto es nuestra creencia como musulmanes en el profeta Jesús, la paz sea con él. Entonces, nosotros, los musulmanes, sí creemos en Jesús, la paz sea con él. Y seguimos su ejemplo en muchas cosas. Ustedes van a ver que nuestra forma de vida es muy similar a la forma de vida de Jesús, la paz sea con él. Jesús en la Biblia menciona incluso que Jesús, cuando oró a Dios, puso su frente en el suelo.
Eso es postración, eso es sujud, como le conocemos nosotros los musulmanes. Nosotros, el sujud, la postración de la frente, de la cabeza en el piso, es una de las posturas de las oraciones de nosotros los musulmanes. Y es una de las mejores posturas para pedirle algo a Dios. Entonces, nosotros no comemos cerdo. Jesús, la paz con él, jamás comió cerdo en su vida. No hay ninguna parte de la Biblia que mencione que Jesús ingirió cerdo. Jesús, la paz con él, pues fue circuncidado cuando era un bebé. Los musulmanes, los varones son circuncidados también a los 7 días de nacidos, alrededor de ese tiempo más o menos. O sea, hay muchas semejanzas en nuestra forma de vida como musulmanes con la forma de vida del profeta Jesús, la paz con él. Todos los profetas de Dios han siempre llamado a el mismo mensaje, adorar solamente a Dios. Con todo esto me despido. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Espero que este material haya sido lo suficientemente claro para que entendamos quién es Jesús, la paz sea con él, para nosotros como musulmanes en el Islam.